uno de los más grandes errores que cometen las sectas. Es querer hablar de cosas que no saben. Pero esa es la preparación que les dan los pastores evangélicos. Siempre acusan de cosas que no saben. Por eso, es muy fácil refutarles. Ya que el tipo de cristianismo que tienen es muy pequeño. Todo lo quieren encontrar en la Biblia. Como si hubiera una regla bíblica que lo indique. Esto es lo que los protestantes deben entender. La fe católica es demasiado grande. Por eso, no se limita solo a lo que la Biblia dice. Ni siquiera la misma Biblia enseña que todo debe aparecer por escrito. Para que algo sea válido. Si te quieres limitar a la Biblia, entonces tu cristianismo es demasiado pequeño. Lo que sabes de Dios no es ni la mitad de lo que realmente Él es. Por eso los católicos tenemos imágenes. Y sabemos por qué los tenemos. Ya que nuestra fe no se limita solamente a lo que dice la Biblia. La Escritura solo te muestra una pequeña parte de lo que es la fe y el cristianismo en sí. Por eso en Juan 21:25 encontramos claramente que no todo lo que hizo Jesús se escribió. Jesús fundó la iglesia. Y a ella le entregó todo el depósito de la fe. Efesios 3:10. El sectario, que con la sola Biblia quiera encontrar toda la doctrina católica, pierde el tiempo. Ya que la misma Biblia enseña que es la iglesia la maestra. Mateo 18:17. Y es la que debe decir y aprobar en que se cree. Porque así lo establece Efesios 3:10. La salvación se alcanza por medio de la iglesia. Para eso, Jesús fundó la iglesia. Y por eso, Efesios 1:22 y 23. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tener la Biblia fuera de la iglesia no es tener la plenitud de la fe. La salvación está dentro de la iglesia. Cristo viene a salvar a la iglesia, en primer lugar, es su cuerpo. A los creyentes, en primer lugar. Los creyentes tienen una salvación especial, distinta a los demás hombres que no son creyentes. La Iglesia Católica lo traduce de esta manera: el creyente que vive su fe va al cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Y aquel que no es creyente o que es creyente y se portó mal, también va a la salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero no de manera especial, no va directo al cielo, como el ladrón que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el querer de Dios para los creyentes. El ladrón creyó en Cristo y hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Pero la persona que no cree, o que se le predica el evangelio y resiste a creer, también se salvará. Pero primero tiene que pagar hasta el último centavo, como dice Mateo 5:25. Y yo le pregunto, ¿cómo le gustaría a usted salvarse? ¿Pasando 1000 años en el purgatorio o yendo directamente al cielo? Pero el que va a 1000 años en el purgatorio, pues también se salva, pero después que pague. Por eso dice la iglesia que fuera de la iglesia no hay salvación, esa salvación especial. Usted no puede alcanzar el cielo directamente sin pasar por el purgatorio si no es en la iglesia católica. Ahora, si usted está fuera de la iglesia, hace obra de caridad, porta bien, usted puede alcanzar el cielo, pero tiene que pasar por el purgatorio, porque la iglesia católica, Dios ha dejado un ministerio que es para el perdón de los pecados, para que la persona esté su alma limpia y pueda entrar al cielo a pesar de que haya cometido pecados. Cuando una persona ataca a la iglesia católica y difiere de ella diciendo que es una iglesia del demonio, que todas estas cosas son obras del demonio, a mí me preocupa no porque me ofenda directamente, es cierto que eso lastima, pero me preocupa más la persona porque está blasfemando contra algo que es inspiración y fundación del Espíritu Santo, y eso no tiene perdón jamás. Una persona que se aleja de la iglesia, que no obedece a la autoridad de la iglesia, es cismática. Una persona que no cree en una verdad de fe es hereje, y una persona que rechaza
todas las verdades de fe, es un apóstata y lo que hace es alejarse de la iglesia, alejarse de la comunión. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque ya el Evangelio de San Marcos nos muestra algo interesante. Primero, cuando los mismos escribas estaban diciéndole a Jesús, es un endemoniado, es Belcebú mismo. Y el Señor lo que les dice, hay un pecado que no se va a perdonar jamás, y es aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que ataque la acción del Espíritu Santo es un apóstata. Todo lo que vaya en contra de las verdades de la fe es una persona fuera ya de la iglesia por sí misma. Por eso hay que cuidar de nuestra salvación, hay que cuidar de blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando una persona dice, yo soy católico pero creo en el aborto, yo soy católico pero hago esto, yo soy católico pero no voy a misa, pues está viviendo aislado de la comunión de la fe, de lo que el Señor nos pide. Otras personas llegan a afirmar, yo creo en Jesucristo pero no necesito de la iglesia, no tengo necesidad de ir a misa. No es un verdadero creyente, porque el mismo Señor nos invita a estar dentro de la casa, y eso lo vemos en el mismo Evangelio de San Marcos, cuando le preguntan, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Y qué dice él? ¿Dónde estaba él? Estaba en la casa, estaba dentro. Y él dice, los que están dentro de la casa son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Es decir, los que están en comunión con él forman parte de la iglesia. Los que están dentro de la casa forman parte del pueblo santo de Dios, no los que están afuera. Esos que están afuera no son mi madre y mis hermanos, lo dice el Señor. Por eso, los que están dentro de la comunión de la iglesia, estamos siendo familia de Jesucristo. Cuidemos de salirnos de la fe, de apostatar de nuestra fe, de rechazar la sujeción a la autoridad apostólica que el mismo Señor nos ha dejado a través de los apóstoles. Mantengámonos en la unidad de la iglesia, perseveremos en la fe y descubrámonos siempre parte de la familia de Cristo. Como lo decía este padre de la iglesia, Tertuliano, fuera de la iglesia no hay salvación.